Un tributo al pastor John MacArthur. Bienvenido a un nuevo episodio. ¿Cómo es que un canal tan crítico del dispensacionalismo como este canal brinda un tributo a John MacArthur, quien se consideraba dispensacionalista? Esta pregunta se resolverá a lo largo del presente informe. El presente es un obligado tributo al eminente pastor John MacArthur. Padre de 4 hijos y abuelo de 15 nietos, John MacArthur fue pastor durante 56 años de su iglesia llamada Grace Community Church. Fue hijo de un pastor, el pastor bautista Jack MacArthur. MacArthur se distinguió como uno de los más grandes expositores de las Sagradas Escrituras y sus predicaciones, coleccionadas en audios y videos que se pueden consultar en Internet, constituyen una de las colecciones homiléticas, es decir, de predicaciones más grandes y sistemáticas de la historia del cristianismo, con unos 3.000 sermones que casi están a la altura de la obra homilética de 3.500 sermones del pastor bautista inglés de fines del siglo XIX, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores y también hijo de un pastor. Y al igual que Spurgeon, MacArthur expuso casi toda la Biblia públicamente desde un solo púlpito. De hecho, MacArthur también es uno de los grandes exponentes de la predicación expositiva. La predicación expositiva, que consiste en explicar y aplicar el texto bíblico de manera sistemática, libro por libro, pasaje por pasaje y versículo por versículo, ha tenido representantes notables a lo largo de la historia del protestantismo, como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino en el siglo XVI. Lutero fue un gran predicador expositivo y son famosos sus sermones sobre los Salmos, Romanos y Gálatas. Zwinglio fue quien promovió la lectio continua, es decir, la lectura y predicación de las Escrituras libro por libro, mientras que Juan Calvino fue el predicador expositivo por excelencia en la Reforma y fue el principal precursor de la predicación expositiva sistemática. Predicaba libro por libro directamente del texto bíblico sin omitir versos. Para dar un breve ejemplo sobre su obra homilética, Calvino predicó 200 sermones sobre Deuteronomio y 150 sobre Job. Los más sobresalientes del siglo XVII son los puritanos John Owen y Matthew Henry. El también puritano, es decir, congregacionalista Jonathan Edwards, es uno de los más sobresalientes del siglo XVIII. En el siglo XIX, el bautista Charles Spurgeon de Londres y el anglicano Juan Carlos Ryle de Liverpool. En el siglo XX, Martyn Lloyd-Jones, John Stott, James Montgomery Boyce, fundador de la Alianza de Evangélicos Conservadores. Martyn Lloyd-Jones predicó más de 370 sermones de la Carta a los Romanos. Y en el siglo XXI, al lado de MacArthur se encuentran R.C. Sproul, Mark Dever, David Platt y Conrad Mbewe, llamado el Spurgeon africano, entre muchos otros. El legado de MacArthur forma parte de todo este universo de producción homilética. MacArthur también es un héroe de la fe por ser uno de los principales exponentes en el siglo XXI de la gloriosa doctrina de la justificación por la fe, que es el corazón del Evangelio. Estas son palabras del eminente pastor. La doctrina de la reforma de la justificación por la fe, que sienta las bases del puente que reconcilia a Dios y el hombre, es y siempre ha sido el objetivo número 1 del ataque del enemigo, y sin esa doctrina clave, el cristianismo cae. La piedra angular de la justificación es el ajuste de cuentas de la justicia a la cuenta del creyente. Esta es la verdad que coloca a la doctrina cristiana más allá de toda forma de religión falsa. Lo llamamos justicia imputada, sin la cual la salvación es completamente imposible. Lamentablemente, hay algunos que reaccionan contra una clara presentación de la justificación, llamándola nada más que inútiles sutilezas. La doctrina que los reformadores con tanto esfuerzo aclararon, por la que incluso alguna vez se derramó sangre, se ha vuelto tan confusa hoy que muchos cristianos apenas la reconocen.
En su libro El Evangelio según Pablo, MacArthur defiende a partir de la exégesis la justificación forense e imputada por gracia mediante la fe sola, en contraste con diversas interpretaciones modernas que MacArthur denuncia como desviaciones del Evangelio. MacArthur también se encuentra dentro del selecto grupo de individuos que han fundado universidades, pues fundó la Universidad Master's College, hogar de Master's Seminary, su facultad de teología. Otros pastores relacionados con la fundación de universidades fueron, en el siglo XVI, Martín Lutero, aunque en realidad fue el refundador de la Universidad de Wittenberg, y Juan Calvino, fundador de la Academia de Ginebra. En el siglo XVII, el puritano John Harvard, hijo de un pastor, fue determinante en la fundación de la Universidad de Harvard. En el siglo XVIII, el gran misionero bautista británico William Carey, quien fundó en la India la Universidad de Serampore. En el siglo XIX, Charles Finney, fundador de la Universidad de Oberlin, y en el siglo XX, Jerry Falwell, fundador de la Universidad Liberty, la universidad cristiana más grande del planeta, para solo dar estos ejemplos. MacArthur no fue un activista político, pero sí fue un guerrero de la batalla cultural que actualmente libran los verdaderos cristianos de Occidente en contra del progresismo en todas sus formas. De hecho, MacArthur fue un pionero de esta lucha. John MacArthur ha sido un crítico abierto y constante del progresismo, especialmente en lo que respecta a su perspectiva de género, el feminismo y la redefinición del rol del hombre y la mujer. También opositor del aborto, la teoría crítica de la raza, etc. MacArthur también tuvo que hacer defensa de la libertad religiosa para no ser censurado a causa de sus opiniones. Haciendo un obligado paréntesis, hace unos años, en una cobertura mediática de una marcha del orgullo de género, surgió una imagen que ha generado gran polémica. Se trata de un hombre mayor besando a un niño en la boca. Esta fotografía, difundida por Internet y medios públicos, ha despertado preocupaciones legítimas sobre los límites entre la expresión afectiva. Y esto no es todo, pues también hay fotos que muestran cómo en esas marchas los menores están expuestos a exhibicionismo y desnudismo y a palabras ofensivas y perturbadoras. Se debe dar claridad que el presente contenido se analiza desde una perspectiva crítica y reflexiva, no con fines de exhibición ni de escándalo. El rostro del menor ha sido difuminado para resguardar su identidad en cumplimiento con las políticas de protección infantil y las normas de esta plataforma. Este video busca abrir un espacio de debate responsable sobre los códigos éticos en eventos públicos, el rol de los medios y, sobre todo, la necesidad de garantizar siempre el respeto y el bienestar de los menores. Volviendo al punto, John MacArthur libró esta batalla a través de sus predicaciones, conferencias, clases de escuela dominical y sus libros. Este gran pastor sostuvo que la ideología de género es una forma de depravación moral que llama a una rebeldía contra el diseño de Dios, y sostiene que la teoría crítica de la raza y la pretendida justicia social, que alegan que las instituciones de herencia cristiana son, por definición, racistas e injustas, son ideologías peligrosas que representan una amenaza sin precedentes para la sociedad en general y para la Iglesia cristiana en particular. MacArthur ha dicho que la agenda de justicia social y la teoría crítica de la raza son más peligrosas que cualquier otra controversia que haya enfrentado en toda su vida y probablemente en los últimos 100 años de la Iglesia. La llamada o mal llamada justicia social, la cual es muy injusta, es una amenaza al evangelio bíblico. Esto fue una crítica directa a sectores evangélicos que incorporaban conceptos como la interseccionalidad, las cuotas de género y los conceptos de privilegio blanco o de racismo sistémico. Varios libros de MacArthur de gran repercusión sirvieron como base para la aparición de otros activistas cristianos.
En primer lugar, en 12 mujeres extraordinarias, examina mujeres de la Biblia, destacando cómo vivieron bajo el diseño de Dios, afirmando claramente los roles bíblicos femeninos en contraste con las ideas feministas modernas. La familia plena describe el diseño de Dios para la familia, refuta la idea de que una pareja deba tener alguna competencia al interior de su relación y abogó en favor del modelo bíblico de integración y cooperación entre esposa y esposo. Su libro, Oro de Tontos, busca que los cristianos tengan discernimiento en una cultura de engaño y hace una crítica de la mentalidad contemporánea, incluyendo la penetración que la ideología de género ha hecho en la iglesia. En el libro ¿Por qué el gobierno no te puede salvar?, presenta cuál es el rol del cristiano frente al Estado y las ideologías políticas y hace advertencias a los que confían en los movimientos sociales o las ideologías como el progresismo para producir justicia o transformación verdadera. Gracias a la influencia directa de John MacArthur, hoy tenemos a una nueva generación de guerreros de la batalla cultural. Voddie Baucham es uno de estos guerreros, autor de Líneas de Falla, el movimiento de justicia social y la catástrofe inminente del evangelicalismo, un libro que entró en la categoría de los más vendidos de Amazon, en la categoría de asuntos sociales cristianos. Otros guerreros son Darrell Harrison y Virgil Walker, autores de Solo estaba pensando sobre el Estado, publicado en 2022, quienes exponen el marxismo cultural, el feminismo, la teoría de la interseccionalidad y el progresismo desde una postura reformada bíblica. La producción intelectual de estos también se encuentra en la categoría de los más vendidos de Amazon, en la categoría de asuntos sociales cristianos. También Owen Strachan, autor de Cristianismo y concientización, cómo el movimiento por la justicia social secuestra al Evangelio, de 2021. John MacArthur no era antivacunas y nunca formó parte de movimientos ni campañas antivacunas, pero sí exteriorizó su desconfianza frente a la vacunación contra el COVID-19. De hecho, procuró evitar la vacunación y alertó sobre eventuales riesgos de las vacunas. Sus comentarios y acciones generaron controversia significativa. En primer lugar, en sus sermones dijo que la inmunidad natural que Dios ha diseñado es la mayor protección y sugirió que quienes habían superado el COVID-19 tenían más protección que quienes habían sido vacunados. Y es porque MacArthur habló sobre supuestos efectos secundarios nocivos de las vacunas anti-COVID, lo cual después se comprobó. MacArthur no fue crítico de las autoridades médicas como tal, sino de aquellos funcionarios que actuaron negligentemente o autoritativamente en la campaña. En segundo lugar, la iglesia Grace Community Church desafió las órdenes de confinamiento y prohibiciones de reuniones en espacios cerrados. MacArthur declaró que el Estado se estaba extralimitando al interferir con el mandato bíblico de congregarse. La prensa hegemónica no se hizo esperar en sus ataques contra MacArthur. Hay que comprender que los mismos capitales de las empresas farmacéuticas poseen grandes inversiones e intereses en los conglomerados mediáticos que informan a la ciudadanía. Periódicos como Los Angeles Times y The New York Times, que son verdaderos agentes de las multinacionales farmacéuticas, a la vez que muy amigos del progresismo y poco amigos de la fe cristiana, arreciaron sus críticas contra Grace Community Church. Cada argumento o información salida de MacArthur o de su iglesia debía ser puesta en cuestionamiento. Las listas de daños colaterales producidas por las vacunas anti-COVID que después aparecieron, finalmente le dieron la razón a MacArthur. Aquí podemos añadir que hay grandes errores, por llamarlos así, cometidos por la industria farmacéutica, entre ellos el caso de la talidomida.
de la vacuna contra el virus del papiloma humano, del incremento exponencial de los casos de autismo que se sospecha están relacionados con la presencia de mercurio y aluminio en las vacunas destinadas a los niños, y el caso de los grandes lotes de vacunas anti-COVID vencidas que solo fueron eliminados cuando fueron descubiertos, para nombrar solo estos pocos ejemplos. En el caso de la talidomida, se estima que desde fines de los años 1950 y comienzos de los años 1960, más de 10.000 niños en al menos 46 países nacieron con malformaciones, especialmente en el primer mundo, una droga que se vendía para prevenir las náuseas durante el embarazo. En el caso de la talidomida, nadie fue procesado penalmente. Las sanciones que tuvo que pagar la industria farmacéutica fueron irrisorias y esta nunca hasta el día de hoy fue objeto del menor intento de investigación por parte de la gran prensa y mucho menos de alguna cacería de brujas. Es posible que esto explique la percepción y desconfianza que tenía MacArthur en relación al manejo que se dio a la pandemia, lleno de curiosidades y preguntas sin respuestas, y que resultó acertado, pues después se descubrió que la vacuna contra el COVID producía una gran cantidad de efectos nocivos, entre ellos problemas relacionados con el corazón, como miocarditis y pericarditis, entre otros. Las diferentes empresas presentan listados de las patologías o efectos nocivos que todavía viene produciendo la vacuna anti-COVID. Hay que decir que esto no es lo normal en las vacunas. La vacuna contra la poliomielitis, por ejemplo, nunca produjo semejante cantidad de efectos nocivos. MacArthur fue conocido no solo por su firme postura bíblica conservadora, sino por su disposición a confrontar tanto a autoridades eclesiásticas como civiles cuando consideró que contradecían la palabra de Dios. Fue un opositor firme del autoritarismo secular que busca controlar o suprimir la libertad de culto y la autoridad bíblica, y sostuvo que cuando el Estado contradice a Dios, los cristianos deben obedecer a Dios antes que a los hombres. MacArthur dijo: Cristo, no César, es la cabeza de la Iglesia. En un sermón de agosto de 2020, MacArthur se refirió a Kamala Harris como una persona con una agenda profundamente inmoral, señalando que sus posiciones sobre el aborto, el matrimonio homosexual y la identidad de género eran anticristianas y satánicas, diciendo explícitamente: la plataforma del Partido Demócrata y sus líderes promueven la destrucción de la familia, del matrimonio bíblico y de la vida de los no nacidos. Kamala Harris es la más agresiva promotora de esto que hemos visto hasta ahora. Por supuesto, MacArthur y otros pastores han sido acusados por parte de la prensa hegemónica de promover mensajes antiderechos, disfrazados de defensa moral y de difundir discursos de odio. Cuando los cristianos se oponen a que el régimen progresista introduzca materiales como libros y videos sexualmente explícitos para inducir a adolescentes y niños a la iniciación prematura de su vida sexual, y que el régimen promueva las operaciones de cambio de sexo en menores de edad, estos pastores son acusados de usar el discurso religioso y ultraconservador para justificar el autoritarismo y rechazar derechos civiles como, dicen ellos, el derecho a la educación sexual integral. MacArthur ocupa un lugar al lado de personas como los ingleses Roger Williams y Oliver Cromwell y el holandés Abraham Kuyper, que fueron muros de contención contra fuerzas que batallaban contra la integridad del pueblo de Dios. Todo lo anterior contrasta grandemente con aquellos pastores que han desempeñado un papel nefasto, como alfiles y rasputines de regímenes autoritarios y colectivistas que apoyaron sus ideologías progresistas, que incluye el aborto y la educación sexual explícita en las escuelas públicas, como es el caso del venezolano Javier Bertucci, pastor y político vinculado al chavismo, acusado de hacer campaña proselitista usando alimentos y ayudas humanitarias
en un país en crisis. El brasileño Edir Macedo, surgido de Asambleas de Dios y fundador de la Iglesia Pare de Sufrir, investigado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, aunque absuelto en algunos casos judiciales, y evasión fiscal, quien hizo campaña política para Lula da Silva. El colombiano Alfredo Saade, muy cercano de Gustavo Petro, salpicado en un sonado caso de corrupción, quien viene atentando en contra de la constitución de su país al exigir la reelección ilimitada de Petro. Estos pastores pentecostales iberoamericanos tuvieron una participación o vinculación política considerada negativa o nefasta. Todos estos temas y la urgencia de la batalla cultural, que son de la mayor relevancia no solo en los países desarrollados sino también en Iberoamérica, no logran captar la atención de muchos cristianos. Y en el caso de los evangélicos iberoamericanos, habría que diagnosticar hasta qué punto están sumergidos en estas ideologías, si hasta las rodillas o hasta la cintura, y esto debido a lo que indican las estadísticas de cómo votan los evangélicos iberoamericanos por candidatos políticos progresistas, no solo en Iberoamérica, sino también en Estados Unidos. Aunque MacArthur es reformado en relación a la doctrina de la salvación, su escatología es dispensacionalista o aproximadamente dispensacionalista. Él mismo lo decía: soy reformado en mi doctrina de la salvación, pero no soy reformado en el sentido confesional tradicional. MacArthur no pudo aceptar, con base en sus fundamentos reformados, algunos puntos del dispensacionalismo. En primer lugar, MacArthur criticó aquello que llamó la exégesis de periódicos, que es la práctica de estar más pendiente de las noticias de Israel que del texto bíblico en la formación de las convicciones escatológicas. En segundo lugar, MacArthur tuvo un fuerte debate con los teólogos dispensacionalistas Charles Riley y St. Hodges, quienes decían sostener la teología de la gracia gratuita, que aunque sonaba reformado no lo era, a quienes MacArthur refutó desde la teología del señorío de Cristo, pues Riley y Hodges sostenían que una persona puede llegar al cielo recibiendo a Cristo como Salvador, pero no como Señor. En otras palabras, enseñaron que pueden haber regenerados que vivan su vida con escasas responsabilidades en esta tierra. Y todo esto es porque el dispensacionalismo de Scofield dividía de forma tajante la ley y la gracia, al punto de casi desechar el uso de la ley moral en la vida cristiana. Pero MacArthur, influido por la teología reformada, valoró la ley moral como guía para la santidad, aunque no como medio de justificación. Al parecer, esta controversia fue lo que hizo que los programas de MacArthur fueran expulsados de la BBN, la cadena de radiodifusión bíblica fundamentalista. En tercer lugar, MacArthur tenía una mezcla de teología dispensacionalista y de sus convicciones personales surgidas de su estudio de la Escritura. Mientras que la teología evangélica histórica sostiene que los méritos de Cristo aplican a todos los tiempos de la historia humana desde Adán hasta la segunda venida de Cristo, siendo Cristo el centro de la redención, el dispensacionalismo sostiene que los méritos de Cristo aplican a un período específico y relativamente limitado, conocido como dispensación de la gracia, que en realidad es un paréntesis histórico, paréntesis que según ellos no hubiera existido si los judíos no hubieran rechazado a Cristo. Ahora bien, la visión de MacArthur, como la visión de muchas otras personas bien intencionadas, es una mezcla de teoría dispensacionalista con opiniones de lo que ellos creen que es o debería ser el dispensacionalismo, que surge más de su comprensión de la Escritura que de las propias fuentes dispensacionalistas. Por eso, en MacArthur y otras personas se percibe esa falta de definición en algunos casos, o ambigüedad o vacíos, sosteniendo la teoría de las dispensaciones, a la vez que sosteniendo que los méritos de Cristo aplican en todos esos períodos,
a veces aceptando la idea del paréntesis, asunto que no mencionan en otros casos. Scofield enseñaba que el nuevo pacto era solo para Israel, no para la iglesia, pero MacArthur rechaza esto, afirmando que la iglesia sí participa del nuevo pacto en Cristo, aunque su cumplimiento final con Israel sea futuro. Algunos dispensacionalistas antiguos, como Scofield o Darby, daban a entender que había una salvación por la ley para Israel y otra por gracia para la iglesia, pero MacArthur rechaza rotundamente esta idea. En conclusión, somos frágiles y podríamos estar envueltos de verdad y error, lo cual debe movernos a estar atentos, a estar más vigilantes en cuanto a nuestra doctrina y nuestra calidad de vida cristiana. ¿Y usted qué piensa? Me gustaría conocer su opinión sobre John MacArthur. ¿Considera que las editoriales cristianas están haciendo un acompañamiento adecuado al pueblo cristiano en la batalla cultural?